Buenos días a todos, es una bendición estar juntos hoy en esta mañana de domingo, una vez más en esta comunicación a través de la internet, este medio de comunicación a través del cual llegamos hasta sus hogares. Haga el llamado a toda su familia, siéntelos alrededor de la mesa. El propósito es fortalecernos, alimentarnos con ese alimento espiritual que es la palabra de Dios. Bienvenidos todos y vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierre sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Hoy en esta preciosa mañana nos acercamos a ti confiadamente, reconociendo que tú eres la fuente inagotable de vida, Señor, y que la necesidad que tenemos es esa grande necesidad de alimentarnos de tu palabra, de tu verdad, conociéndote más cada día, Señor. Muchas gracias. Recibe el honor y la gloria, nos ponemos en tus manos, pedimos que tu palabra nos santifique, nos limpie, nos fortalezca y nos permita, Señor, permanecer en tu presencia todos los días de nuestra vida. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Muy bien, mi amado hermano, hoy entraremos a ver uno de los temas importantes que lo considero importante aún más en este tiempo, ¿verdad? El tema se llama identidad espiritual. Estaremos caminando a través de la Escritura, a través de la palabra del Señor, y confiamos que la fortaleza, ¿verdad?, del Señor inunde nuestros corazones y levantemos nuestra cabeza y veamos nuestro mañana con esperanza. Acontecen cosas en medio de los tiempos y más en este tiempo, ¿verdad?, donde vemos cómo uno es probado en la fe. Y uno tiene que entender la importancia de permanecer, de fortalecerse en el Señor para poder resistir los embates, ¿verdad? Aún de aquellos que no conocen a Dios y que de repente, ¿verdad?, sugieren o presionan para hacernos envolvernos en las cosas que ellos hacen. Y esperamos, ¿verdad?, este es el propósito, esperamos ser fortalecidos de tal forma que podamos resistir toda tentación y al final ser personas victoriosas, que podamos permanecer en el Señor. Así que en medio de los tiempos, ¿verdad?, hemos sido pastores durante alrededor de 38 años y entonces estamos caminando en el Señor. Y claro, cuando vamos viendo cómo los tiempos van cambiando y cómo los acontecimientos se van presentando, realmente estamos caminando ya hacia el tiempo final, ¿verdad? Y como lo dijo el Señor, ¿verdad?, somos esa última generación que la cual, ¿verdad?, está observando cómo se va degradando más cada día la calidad humana, la condición humana. Y esto nos lleva a nosotros a tener más cuidado, a tener una relación más cercana con nuestros seres amados, con nuestros hijos, ¿verdad? Ya que vemos en este tiempo, ¿verdad?, cómo algunas personas se encuentran abandonando los principios y fundamentos de la ley de Dios porque desean, ¿verdad?, desean a obtener en algún momento determinado lo que el mundo ofrece, ¿verdad? El dinero, las ganancias, los negocios, los placeres y tantas cosas que el mundo ofrece, y vemos que con tanta ligereza tantas personas determinan abandonar la fe y practicar las cosas que el mundo le ofrece. Muy bien, identidad espiritual significa una persona que sabe quién es, de dónde viene y hacia dónde va. Y esto es lo que vamos a ver. Un ejemplo que podemos encontrar en la palabra de Dios, ¿verdad?, sobre este tema es la persona de David. David es el hijo de Isaí de Belén. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1, versículo 12 y versículo 13. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de un buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Samuel fue enviado por el Señor. Iba con una finalidad. Había un hombre que él había escogido, pero era un hombre joven, un adolescente.
Recordemos que en la nación de Israel, a los 12 años una persona es considerada un adulto. Ya forman parte del ejército y los toman en cuenta para las decisiones. Los llevan a presentarse ante los rabinos a esa edad y presentan el mensaje de las escrituras, de la Torá. Los rabinos más sobresalientes, o todos aquellos rabinos que tienen sus sinagogas, que atienden sinagogas, que están reconocidos en Israel, hacen esa reunión de una forma especial, dándoles toda la responsabilidad a estos hombres de 12 años, los cuales tienen un mensaje sobre el pasaje o lo que es el Pentateuco. Aquí Samuel va a la casa de Isaí de Belén y pasan sus 7 hijos, pero él se da cuenta porque Dios le está hablando y le está diciendo: tú ves lo externo, yo veo lo interno. Así que no vea su apariencia, porque yo lo he desechado, este no es. Y así pasa el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, sexto, séptimo. Y Samuel le pregunta a Isaí que si son todos los hijos que tiene. Y le dice: no, falta uno, el más pequeño. Pero él se encuentra cuidando las ovejas. Esto es lo que pasa en la casa, en el hogar. El más pequeño es el que envían a los mandados. Aunque el padre le ordene al segundo, al tercero, al cuarto, todos le ordenan al más pequeño que vaya a traer las tortillas. Así que todos están en casa, pero el más pequeño se encuentra allá, cuidando las ovejas. Y dice: pues mándenlo traer, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta en tanto no se cumpla o haga todo lo que yo he venido a hacer. Así que lo envían, y Samuel toma el cuerno del aceite y lo unge en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová viene sobre David. El Espíritu de Jehová se encuentra sobre Saúl, pero Dios ha desechado a Saúl. Y la razón es que no ha cumplido lo que él le ha dicho, ya que había sido enviado para acabar o pelear contra Amalek, y él no lo hizo. Él guardó todos los animales y trajo al rey vivo, y entonces Samuel tuvo que matar al rey y hacer tantas cosas que Saúl no había hecho. Por lo tanto, Saúl es desechado. Fue ungido por Samuel y había tomado el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. David es el hombre también que, con la unción que ha recibido, ahora Saúl lo manda a llamar porque un espíritu inmundo viene sobre él y lo atormenta. Preguntan quién podría tocar un instrumento de tal forma que pacificara el corazón o el alma de Saúl, que se atormenta por un espíritu inmundo. Y le dicen que conocen a un joven, hijo de Isaí de Belén, que toca muy bien, que aparte es un hombre de guerra. Así que 1 Samuel capítulo 16 versículo 18 y verso 23 dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente, y es vigoroso, es hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con sus manos, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Excelente cuando se tiene la unción. El instrumento de música es utilizado de una forma tan extraordinaria que el espíritu inmundo no soporta la unción de la música. Así que se aparta y se va, y Saúl quedaba tranquilo, en paz. Así es que David es el hombre que es escogido para que esté ahí en el palacio, haciendo una función importante que provoca que Saúl tenga esa calidad de vida, esa quietud en su alma. Pero aún así, con la unción que tiene, David es un hombre que aparece en el campamento en el momento de la guerra. Y ahí en ese campamento de guerra hay un gigante que sale y empieza a retar
a los escuadrones de Israel. Y le dice que saquen a un gladiador, a un hombre de guerra tal que lo pueda confrontar. Y empieza a retarlos, y David se encuentra ahí y él va con Saúl y hace negociaciones para que él quiere pelear con aquel hombre. Él es un adolescente. ¿Por qué tomamos la vida de David? Quiero tomar la vida de David porque es necesario que usted y yo podamos confrontar los gigantes que sean o las circunstancias que se presenten, y que usted no voltee hacia un lado o hacia otro o acepte negociaciones fuera de los fundamentos de la ley de Dios, negociando sus acciones por placer o negociando sus acciones por cosas que violentan la normatividad que Dios ha establecido. Las cosas de Dios no son negociables. No son negociables. Pero hoy duele el corazón cuando estamos viendo los pecados en la iglesia, porque se abandona la familia o se violentan contra los padres o hacen cosas extremas de tal forma que abandonan su fe. ¿Acaso piensas que las cosas de Dios son negociables? Hoy quiero decirte que no son negociables, pero en estas acciones se encuentra la finalidad o al fin de perder lo que es la salvación, o de ser desechados, o de apostatar de la fe, o negarme a hacer la voluntad de Dios y renegar de Él. Y esto no es posible que sigamos en estas condiciones. David es el hombre que es un adolescente y está enfrentando a un gigante de alrededor o un poco menos, 270, 280 de altura, que es un escudero el que anda con él, trae su traje de guerrero, ¿verdad? Y está ahí con su casco, se ve imponente, un hombre que grita con toda la fuerza, mas sin embargo David lo confronta. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 40, verso 43, 45, 46 y 47, y verso 49 y verso 51, ¿verdad? Estos 7 versos, comencemos por el 40. Primero Samuel, capítulo 17, verso 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Verso 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá hoy que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Verso 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Se decidió la guerra. Se decidió la victoria en ese momento. Era impresionante estar viendo lo que ahí estaba aconteciendo. Un joven, un hombre de 17 años, un guerrero
que confronta al gigante. No le importa, él sabe que el Dios de Israel es un Dios todopoderoso, el cual lo respalda y él está firme en la fe. ¿Quién le enseñó de la fe? ¿Quién le habló a él y quién le instruyó y le dijo que el Dios de Israel tenía el suficiente poder para librarlo? Ahí está escrito quién. Isaí de Belén, su padre, su familia. Ellos le instruyeron. Llevaba su onda, cuidaba las ovejas. Los depredadores se acercaban. Pero él sabía que el Dios de Israel era todopoderoso y él se quedaba a dormir entre las ovejas. ¿Y qué es lo que aconteció? Que cuando el león o el oso aparecían, él sacaba su onda, tomaba una piedra y aunque estos animales eran poderosos, él tiraba la piedra y pegaba en un lugar que no podían confrontarlo, no podían soportar. Un ojo, la nariz, parte donde el animal se revolcaba y salía huyendo. David, cada vez que enfrentó a un animal de estos depredadores que llegaban para tratar de robar las ovejas o comerlas, David sabía que Dios era quien peleaba por el rebaño, por él, por su vida, por lo que era de él. Él sabía que era Dios capaz de librarlo. Así que David es un buen ejemplo de alguien con una identidad fuerte y segura. Y cuando volteamos y vemos a David, es necesario preguntarnos: ¿y tú y yo? ¿En quién has creído? ¿Cómo te relacionas con tu Dios? Porque si le creemos a Dios, entonces necesitamos corregir nuestro camino, afirmarnos en la fe, nuestra mirada hacia el frente, porque un poco más y lo veremos cara a cara, tal y como Él es. No puedes desmayar. Las reglas de la casa, si somos creyentes, esas reglas son para cuidarnos, son para librarnos del mal. No vivimos para los placeres. La vida es una responsabilidad. Somos creyentes, somos cristianos. Hay normas y reglas que rigen nuestra conducta, que rigen nuestra vida. Porque a través de estas acciones le estamos hablando a un mundo que no conoce a Dios. Un mundo endurecido por los placeres, por el pecado. Están siendo conducidos a la muerte y se ríen. Ni siquiera saben que su final se encuentra cerca, que no vivirán para siempre, que su vida redunda en las cosas que pueden hacer aquí, que muriendo nunca más verán la luz, estarán en la oscuridad, siendo atormentados. El hombre dijo: Padre Abraham, deja que Lázaro vaya y hable con mis hermanos, que cambien su conducta para que no vengan a este lugar donde yo estoy en tormento. A los profetas tienen, a ellos deben de oír, porque aunque un hombre se levante de entre los muertos, no creerá. Tienes la palabra, tienes las reglas, las normas, los mandamientos, los estatutos de Dios. ¿Qué más quieres? ¿Que aparezca alguien para que le creas? Aún así, si has cometido pecado, habrá los argumentos suficientes que aunque veas las cosas eternas, no te inclinarás a ellas. Por eso la Escritura dice: el pecado produce la muerte, te hace insensible. No puedes confiar en tus sentidos ni en tu propio razonamiento. Debes de entender la importancia de guardar tu corazón, porque de él mana la vida.
atesorar la palabra y los mandamientos de Dios y obedecerlos, porque si no los obedeces, entonces eres entregado a la vanidad de la mente para hacer cosas que no son convenientes. ¿Quién podrá librarnos? Solo hay uno que pagó el precio en la cruz del Calvario. No hay otro camino, por eso Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Fuera de Él no hay nada absolutamente. Levantemos nuestra cabeza y afirmemos nuestro corazón en la fe. No hay esperanza en otra parte. No hay nadie más que haya pagado un precio tan alto como el que Jesús pagó. Por eso tú y yo estamos hoy aquí, dándole lugar y espacio al que vive por los siglos de los siglos, porque Él es el único, el suficiente Salvador. Él fue el sacrificio perfecto. Fuera de Él no hay nada, y nadie podría librarnos. David es un buen ejemplo de alguien con una identidad fuerte y segura. ¿Qué es de tu identidad? ¿Quién eres tú? ¿Hacia dónde conduces tu vida? ¿En qué te apoyas? ¿Haces lo que la gente hace? Eso no funciona. Somos llamados para hacer lo que Él dice, lo que Dios ha establecido. David sabía quién era, sabía de dónde había venido y hacia dónde iba. Era un hombre seguro de sí mismo, un hombre con convicción, un hombre con fe. Él sabía quién era su Dios y en quién Él había creído. Por esto fue capaz de ponerse delante de ese gigante. Y lo hizo y lo confrontó con una grande confianza y con un grande valor. David añadió, 1 Samuel 17:37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. 1 Samuel 17:46. David le dice al gigante: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Qué es una identidad? Necesitamos definir bien, porque hoy más que nunca necesitamos saber quiénes somos, hacia dónde caminamos, cómo vamos a manejar nuestra vida, cuáles son las decisiones que vamos a tomar y hacia quién nos vamos a inclinar, sin apartarnos del camino de verdad y de justicia. Cada persona necesita conocer quién es, cuáles son sus fuerzas, cuáles son sus habilidades, de dónde viene y a dónde va. Debe de saber el sentido de identidad de una persona, porque esto determina cómo va a vivir su vida. Si va a ser feliz o va a estar frustrado siempre. Para el cristiano, un sentido propio de identidad es especialmente importante, porque esta determinará en qué magnitud va a desarrollar los frutos del Espíritu Santo. ¿Verdad? Sabe que va a glorificar a Dios en su vida. La vida con propósito y confianza tiene mucho que ver con una identidad espiritual firme. Necesitamos levantar nuestra cabeza. Hay personas que dependen de nosotros, familiares que nos observan, que nos ven, que les compartimos. Si les hablamos, nos escuchan, porque ven la decisión que hemos tomado de vivir con rectitud, de andar en el camino de vida, de manifestar los frutos de paz, los frutos del Espíritu. Así que para el cristiano, un sentido propio de identidad es especialmente muy importante, porque esto es lo que determina en qué magnitud vamos a desarrollar los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo establecer esa identidad de nosotros?
La identidad de una persona está formada primeramente por la constante repetición de una formación externa. Desde los primeros años, un niño es alimentado de hechos críticos de la información que recibe, la cual eventualmente va a definir su sentido de identidad. Como padres tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en los caminos de verdad y de justicia. No los vamos a enseñar a vivir astutamente, sino enseñarles con una vida congruente que lo que decimos ser, eso somos. Muchas veces un niño es alimentado erróneamente o con información limitada que afecta seriamente su identidad. En ocasiones repetimos, o los padres o maestros: eres un niño malo, no eres tan brillante. Esto los padres mismos pueden estarlo diciendo al niño, o el maestro en la escuela. Y estas aseveraciones pueden ser totalmente falsas. Ellos van a construir un sentido de identidad negativo, un sentido de identidad limitado dentro del niño. Ahora, lo contrario también es cierto. Cuando a un niño se le da repetidamente una información positiva que lo anima acerca de sí mismo, desarrollará una identidad fuerte y segura. La mayoría hemos recibido información positiva e información negativa, dejando nuestro sentido de identidad con confusiones y a la misma vez también fragmentado. La palabra de Dios nos habla del cuadro de referencia del creyente. Usted y yo entendemos que la palabra de Dios dice: ¿quién soy yo? Es quien me da la identidad. Estos principios básicos son verdad para el cristiano. Su nueva identidad en Cristo será determinada por la clase de información que recibe y acepta acerca de sí mismo. La fuente debe ser la palabra de Dios. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿A dónde vamos? ¿Y dónde encajamos con el gran plan y propósito de Dios? Filipenses capítulo 4 versículo 8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es nuestra identidad. Eres un linaje escogido. Eres un real sacerdote. Eres una nación santa, perteneces a una nación santa. Eres parte de un pueblo comprado por precio, y el precio fue la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y el propósito es con la finalidad de que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas. Ahí era donde te encontrabas. Vivías a tu manera, hacías lo que bien te parecía, buscabas el placer, te invertías en las cosas que no eran loables. Pero Dios te rescató, te trajo de las tinieblas y te puso en la luz, con la finalidad de que ahora anuncies las virtudes con tus acciones, las virtudes de aquel que te llamó. Ni siquiera son nuestras. Él cambió nuestra naturaleza, nos dio un hombre nuevo, una persona nueva, capaz de comunicarse con Dios, capaz de tomar la decisión correcta y de hacer la voluntad de aquel que nos llamó. Hoy nos escudamos en que es imposible vivir sin pecado. Hoy, esta noche, quiero decirte, hoy, esta mañana, domingo, quiero decirte que Dios nos dice a cada uno que somos capaces de vivir para Dios. No importa el lugar donde te encuentres, el gigante caerá, cortará su cabeza y te levantarás en victoria, porque el Dios del cielo y de la tierra no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre.
Un cristiano puede pasar a través de la vida con actitudes y creencias acerca de sí mismo que son totalmente contrarias a la palabra de Dios. ¿Quién piensas que eres? ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Te apoyas en tu propia prudencia? ¿Le crees a Dios o no le crees? ¿Eres cristiano o no lo eres? Porque si eres cristiano, entonces deja de vivir para ti, deja de buscar lo tuyo. Busca honrar al que te llamó, al Dios eterno y todopoderoso, al creador de lo visible y de lo invisible, el que hace maravillas, el que ha manifestado su poder a nuestro favor. Confiadamente tenemos que voltear hacia Él y decirle: aquí estamos, Señor, dispuestos como parte de un ejército que va a glorificar tu nombre. Eso es lo que deseamos y anhelamos. Podemos desarrollar una identidad basada en circunstancias temporales, en factores del medio ambiente donde te encuentras, de la escuela donde te presionan, donde el bullying te presiona quizás, en tu trabajo, con amigos que no son amigos, compañeros de trabajo que te presionan, quizás estándares sociales. Como resultado, cuando estos factores temporales cambian, la persona resultará terriblemente confundido y agitado, perdiendo fácilmente su sentido de identidad y su enfoque en el plan de Dios para su vida. Porque no supiste confrontar a las personas, porque buscas quedar bien con la gente, no te importa Dios. Y hoy, esta mañana de domingo, quiero decirte la importancia que hay de tener la identidad para saber quién eres. No vamos a negociar las cosas eternas, no son negociables. Debemos de permanecer y honrar y glorificar y exaltar al Dios del cielo y de la tierra. Si un cristiano no construye su identidad en la sólida roca de la palabra de Dios, nunca va a experimentar la seguridad. Tampoco va a experimentar el éxito y el servicio vital que Dios está tratando de darnos a todos. Mateo capítulo 7, versículo 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Es triste cuando no tienes la templanza que Dios ya te dio, pero no quieres apropiarla, no quieres actuar con ella. Y ves cómo las cosas vienen y te pisan y pasan por encima de ti. Levántate en el nombre del Señor. Confróntalos en el nombre de Cristo. No cedas ante las presiones. Eres más que vencedor por medio de aquel que te amó primero. El nombre de Él es Jesús, un nombre sobre todo nombre. Salmo 20, versículos 6 al 8. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Aleluya. Hay una identidad que es temporal y esa identidad se encuentra en esto. Cuando estamos formando una identidad por donde trabajo, esas circunstancias temporales, esos factores del medio ambiente donde me encuentro, de mi trabajo, de amigos, de estándares sociales. Eso no es tu identidad real. No es tu identidad real. Tu identidad real no es el INE, la tarjeta que tienes ahí. Eso marca una identidad temporal. Esa credencial es tuya porque vives en esa dirección. Pero si cambia de dirección, entonces tienes que ir por otra tarjeta de identidad, porque tu identidad ha cambiado, porque ya no vives donde mismo. Hay una identidad eterna
Y parte del trabajo de Dios para renovar nuestras mentes y transformarnos a la imagen de Cristo es establecer en nosotros esa identidad nueva, esa identidad eterna. El resultado de esa nueva identidad será un sentido de seguridad, un sentido de estabilidad, también así de propósito que ninguna crisis va a poder estremecer. Esta identidad se establece a través de una meditación continua y de un diligente estudio de la palabra de Dios, así como también de poner en práctica los principios de fe. Meditar en la Escritura, memorizar la Escritura, vivir la Escritura. No te amedrentes ante los adversarios. Verás cómo caen y confirmarás en tu corazón: gracias, Señor, por haberme permitido permanecer firme y no ceder ante sus ofertas. Hebreos capítulo 12, versículo 26 y 27. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Hoy hay una estructura que conforma la vida familiar. Los padres han sido establecidos como jefes de la casa, como el marido que guía la casa o la familia en pos de aquel que nos llamó. Como hijo, atiende a bien al consejo de tu padre. Podrías decir que no fue a la escuela, que no tiene conocimiento, pero tiene la autoridad. Dios lo estableció y Él es la cabeza del hogar. Si tú entendieses más, porque fuiste a la escuela y consideras que Él es ignorante en muchas cosas, apela a su conciencia, pero no decidas por ti mismo. Porque si lo que tú haces es correcto, entonces Dios traerá convicción en Él. Y Él tendrá la madurez y la comunión con Dios y le señalará que tú tienes la razón. Aunque Él sea la autoridad, reconocerá que tú tienes la razón. Quizás te permita hacer las cosas, pero si Él dice no, es no. Aprende a reconocer autoridad, la autoridad de tu padre y de tu madre. Si las estructuras son guardadas, entonces, si el esposo ama a su esposa, si la esposa respeta a su marido y si los hijos honran a sus padres, entonces el vínculo familiar será tan poderoso y tan fuerte que nadie podrá derribarte. Hay un Dios poderoso que nos ama entrañablemente y que nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Que Dios nos guarde a todos, que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Hoy dejamos aquí el nuestro estudio. Quiero que cierres tus ojos. Señor, muchas gracias, Padre. En esta mañana de domingo yo bendigo cada familia, cada joven. Te ruego por ellos, Padre. Dales el carácter para permanecer en medio de las presiones. Los bendigo en el nombre de Jesús, dándote a ti el honor y la gloria. Aleluya. Mi amado hermano, Dios te bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Gracias por estar con nosotros.